Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en este momento especial, pues tenemos a un invitado también especial. Se trata del venezolano, periodista venezolano, Tony Pernía, quien nos acompaña durante este espacio de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Con él vamos a estar conversando sobre temas de producción literaria, porque también hay que darle un espacio a esto en el programa. Bueno, Tony, bienvenido al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, a las gracias. Gracias por este momento, por esta oportunidad de explicarle un poco a todos tus televidentes, a los oyentes, de qué trata la historia que en esta oportunidad traigo para contarles. Una historia de ficción que se basa en algunas profecías de algunas religiones monoteístas y bueno, hablamos un poquito de lo que será el fin del mundo. Por supuesto, es una historia de ficción para que la gente no crea que estoy profetizando el fin del mundo. No, pero tú sabes que estos temas siempre son interesantes porque hay, no sé, una fijación de la sociedad, de las sociedades occidentales especialmente, al tema del finish, del final, del acabose, de que no hay más allá. Indudablemente, la religión pues ha contribuido también a este tipo de pensamiento, pero siempre que aparece una historia vinculada al tema, pues hay bastante interés. En este caso, vamos a hablar primero de tres libros, cuatro libros que ha producido el 1% que me hace diferente, La diáspora sobre la historia de la migración venezolana y La morena de paraguas rosa, que también has escrito. Y esto pues habla de que Donny ha sido un hombre que más allá del periodismo, donde ha ejercido también una interesante actividad, es un hombre de letras, un hombre de profundidad literaria. Pero en esta oportunidad nos traes una historia, El hombre que se creía Dios. Y bueno, eso suena a palabras mayores, Donny. Sí, porque tú sabes, lo que pasa, Alan, es que hay una, digamos, una mala interpretación, a mi juicio, de lo que va a ser los últimos días en este mundo según la versión que tiene la Biblia. Tú sabes que la mayoría de las personas creen que va a ser algo fantástico o lo vinculan con algo fantástico, con un evento sobrenatural. Por supuesto, van a haber elementos sobrenaturales, por supuesto que está incluido el mundo espiritual del bien y del mal, ¿verdad? Y está incluido también, de pronto, el universo mismo, esta lluvia de meteoritos que muchos vaticinan, que de esa manera se destruirá el mundo porque la ciencia cree que así fue como se destruyeron los dinosaurios. Esa es una historia que está fuera de la Biblia, no dentro. Pero la gente la mezcla, tiene una mezcla entre lo real y lo irreal, lo fantástico y lo real, lo sobrenatural y lo natural. Y tú sabes que yo me congregaba en una iglesia en San Cristóbal y un día sentí mucha necesidad de saber más de Dios y me registré, me enrolé en un curso de capacitación bíblica para pastores con el apoyo de Ebenecer en San Cristóbal y la Iglesia Bautista de San Cristóbal. Y me hice ese curso durante 2 años y medio. Después a mí me gustó tanto y me apasionó tanto que después me propusieron que yo fuera profesor de la cátedra de Perspectivas del Nuevo Testamento. Y yo acepté y estuve un par de años dictando esa cátedra allí en el convenio de Benecer, Primera Iglesia Bautista. Y me preparé en este campo, pero por fe, porque yo quería, sentía una necesidad de saber más allá de lo que la gente comentaba en las calles, de lo que se comenta en los pasillos, de lo que se dice en la iglesia incluso, que no se dice el sermón completo, no se cuenta la historia completa. Y empecé a escuchar durante años mucha gente, incluyendo a mi hija, que estaba muy pequeña, que ella escuchaba y me preguntaba mucho sobre el fin del mundo, cómo va a ser. Le veía una pasión especial en ella por ese tema. Y en la calle también todo mi entorno, mi familia, los amigos me preguntaban sobre ese tema porque querían saber más. Y un día pues decidí que era tiempo de que yo le diera forma a ese tema y explicara un poquito cómo es en realidad que la Biblia o algunas religiones monoteístas ven el fin del mundo. Y no presentarlo como una situación, como un evento sobrenatural, sino como lo que va a ser. Hay que contextualizarlo en el mundo con hombres y mujeres, no con ángeles y demonios. Por supuesto, detrás de los hombres y las mujeres están los ángeles y los demonios, pero quienes ejecutan la obra somos los hombres.
Este mundo es de los hombres. Dios lo puso acá a nosotros para que administráramos, gerenciáramos este planeta. Lo que pasa es que nosotros queremos gerenciar el universo y no hemos podido gerenciar el mundo. Pero bueno, quise darle Ah, ese contexto humano. Entonces, las primeras preguntas que surgieron a mi mente: ¿quién podría ser el anticristo? ¿Y cómo llegaríamos a esa situación, a esa etapa? Con el mundo como está actualmente, no le veo posibilidad de que surja ningún anticristo, y no venga el fin del mundo de la manera en que está planteada en la Biblia, porque es que tiene que ocurrir que todo el planeta esté de acuerdo en apoyar a un solo hombre. Y tú sabes que actualmente, desde hace más de 50 años, eso no ocurre en el mundo. El Occidente y Oriente, lo que es China, Asia, Corea, por un lado, y Occidente con Estados Unidos a la cabeza y Europa detrás, dividieron el mundo y eso va a ser muy difícil que haya un acuerdo. Y entonces surgió esta historia que empecé a contar. Es una historia ahora, donde con hombres formamos un mundo distópico, un mundo en caos, y yo explico cómo vamos a llegar a ese mundo en caos, que va a ser la puerta por donde va a entrar el anticristo. Donny, hay algo interesante de tu historia. Hablas a su vez de tres hombres, ¿no? De tres personajes. Correcto, porque es que Alan, yo me encontré cuando empecé a investigar un poco más allá del cristianismo, que los hebreos y los musulmanes también están esperando un Mesías. Claro, ya los cristianos lo recibimos, que es Cristo. Pero yo, para aderezar un poco la historia, le incluí que van a ser un líder también cristiano católico, que va a ser una de las cabezas de este mundo, que va a ser pieza de Dios, digamos, un títere de Dios para que las cosas se den, las circunstancias se den. Pero entonces surge que los hebreos creen que viene un Mesías cuando no aceptaron a Cristo porque ellos querían un Moisés que sacó a Israel de Egipto hace 3.500 años, a la fuerza, y cruzaron el Mar Rojo. Ellos están esperando todavía que venga Moisés. Y en ese tiempo, cuando los romanos, el Imperio Romano dominaba Asia Central, Asia Menor, eh, ellos querían que viniera Moisés y a punta de espada los liberara de Roma. Y no aceptaron a Cristo por esa razón. Y luego me encuentro con que el Islam también surgió más o menos en el año 700 después de Cristo con Mahoma, que recibió una revelación de Alá, y le cuento una historia parecida a la que le contó el Señor Dios a los hebreos. E incluso Abraham, que es el padre, uno de los patriarcas de los hebreos, también es patriarca de los musulmanes. Y Cristo es aceptado en el mundo musulmán, en la religión musulmán, pero como un profeta, no como el Salvador. Ellos están esperando a su Salvador, a otro Mahoma. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasa si llegan todos juntos? La fiesta se va a poner muy interesante, ¿no? Y Claro. ahí surgió la historia, y entonces resulta que el Mesías hebreo, según la profecía de ellos, va a imponer su religión en el mundo y va a gobernar, pero los musulmanes también creen lo mismo, y los cristianos también. Y entonces, ¿quién gobernaría? Esa es la tesis desde la cual comienzo la historia: el nacimiento de tres niños que van a devolver la época de oro de sus naciones y de sus religiones, y que 50 años más tarde, porque nacen en el 2051, y en el 2101, en inicio del siglo XXII, ellos se convierten en líderes mundiales y se revelan a su pueblo como salvadores. Y allí comienza la intensidad de esta historia, pues. Hay unos elementos interesantes de lo que me mencionas, ¿no? Primero, los grandes núcleos religiosos monoteístas son esos, los que mencionas. Pero también hay eh, digamos, una ficción en el occidente que señala y ve como enemigo al sistema islámico. Muchas veces se piensa que el sistema islámico, el, la- la- el pensamiento islámico va a ser otra vez una fuerza dominante en el mundo, como en algún momento histórico lo fue. Recordemos que esto no es historia nueva, esto es historia vieja. En algún momento había Islam hasta en España, territorialmente hablando. Esos temores que siempre se juegan entre las sociedades no alimentan más el hecho de estar en las cercanías de la destrucción total de la civilización. Tú sabes que los imperios van y vienen. El Islam, acuérdate que cuando Moisés
de la mano de Dios, liberó al pueblo de Egipto. Egipto era un imperio en ese tiempo. De hecho, los 7 años de vacas flacas y de vacas gordas, la revelación que le hizo Dios a José para que Egipto se abasteciera para los siguientes 7 años de vacas flacas, etcétera, era porque Egipto era el imperio del momento. También estuvo Persia, estuvo Babilonia, que son Irak e Irán actualmente, y fueron imperios en su tiempo. Y luego vino Grecia y luego el imperio romano, y etcétera, ¿verdad? Em, la gente, lo que pasa es que nos han metido el cuento de que viene el coco con los musulmanes, con los terroristas, porque han demostrado ser terroristas con los ataques estos que han hecho, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas, etcétera. Pero eso es verdad, es decir, Occidente tiene mucho cuidado de Medio Oriente, Oriente Medio, Oriente de Asia Menor, pero también es verdad que es como el hermano que tú siempre maltratas y tarde o temprano se te va a revelar, pues, y no quiere hacer amistad contigo porque ya está cansado de ti. Entonces, porque si nosotros vemos que los musulmanes tienen a Abraham como padre espiritual y los cristianos también, católicos y evangélicos, y los hebreos también, quiere decir que en realidad hay un vínculo más allá de la fe, porque Sí, resulta que según la tradición, eh, del hijo que tuvo Abraham con la esclava, nació Ismael y de Ismael salen los musulmanes. Y del hijo que tuvo Abraham con Sara, que era su esposa, nació Isaac y de Isaac vienen los hebreos. Y bueno, nosotros seremos el bastardo, pero somos por fe también descendientes de Abraham a través de Cristo, ¿verdad? Entonces somos todos familia, pero nosotros, Occidente y Oriente, están peleados. Entonces siempre hay, les inculca el temor acerca del terrorismo y los musulmanes han dado motivo para que Occidente piense de esa manera. Pero yo me planteo lo siguiente, más allá de la realidad que es esta, y por eso te digo que sí va a ser muy difícil que haya unanimidad, un acuerdo para que alguien gobierne el planeta, porque ni los musulmanes se va a dejar gobernar por los Estados Unidos, ni Estados Unidos se va a dejar gobernar por los musulmanes. Entonces aquí tiene que suceder algo, tiene que resquebrajarse esta historia ya monótona de 50 años. De ahí entra el hombre que se creía en Dios. Y entonces hago una tesis en la que Oriente Medio, Asia Menor, se reunifica y empieza a tener un comportamiento distinto alrededor de una sola idea. Ya llegó el Mesías. Ahora dejemos todos en manos de él. Y él es el que se va a encargar de negociar con el mundo la posición de Asia Menor. Pero también llega el de los hebreos, y entonces él también se va a encargar de negociar ante el mundo la posición de Jerusalén. Y también llega el otro líder, que es Basilio, que se convierte en el papa más poderoso de la historia de la Iglesia Católica, que tiene una influencia casi sobrenatural sobre la mente occidental, y que lo que él dice es palabra santa, y que sus actos van rodeados de una serie de espiritualidad más allá de la comprensión. Y entonces se convierte en un líder a la altura de los otros dos Mesías. Y entonces Occidente, de alguna manera, también llega a tener su Mesías. Y entonces estos tres hombres son los que van a negociar qué va a suceder en el mundo de ahora en adelante. Claro, no te voy a dar muchos detalles porque tú tienes que leer el libro. obviamente, estamos en momento spoiler de tu libro. Exacto, no te voy a dar el spoiler, ¿no? Del clímax, te estoy llegando al clímax para que después tú descubras qué fue lo que pasó. Claro, claro, está muy bien, sabes manejar los tiempos, Donny, pero el asunto se vuelve interesante porque hasta suena como guión cinematográfico en algún momento. Oye, tú sabes que eso es un planteamiento muy interesante y a todo el que yo le cuento la historia me dice lo mismo que tú, lo visualizan en la televisión. Y tú sabes que a mí me pasó algo. Te voy a contar que cuando yo comencé a escribir la historia en el 2013, hace 10 años comencé a escribir este Sí, libro porque, como tú sabes que ejerciendo el periodismo uno no tiene tiempo para escribir otras cosas. Sin embargo, yo en las noches a veces hasta las 11, 12 de la noche estaba escribiendo algo, una idea que se me ocurrió un fin de semana. Yo estuve 4 años escribiendo. Cuando yo empecé a escribir este libro, a mí me pasó lo mismo que te acaba de pasar a ti. Las primeras líneas, cuando yo las tracé, me imaginé en ese momento el libro en una película. Y en ese momento ni Netflix ni Disney eran la plataforma que es hoy día. Aunque ya existían, comenzaron años después a hacer lo que hoy día son.
que son prácticamente sustitución de lo que fue en nuestro tiempo el alquiler de películas cinematográficas para ver en casa. En ese tiempo no estaba tan sólida y yo visualicé la historia para la televisión. Y bueno, espero que tú tengas voz de profeta también, Alan, y de pronto hasta No, la no, veamos yo en Disney, yo lo veo, yo lo en veo Netflix. así. Es que la historia es fascinante. Además que nos toca la fibra a todos, porque independientemente de la religión a la cual tú pertenezcas, siempre están las mismas preguntas. ¿Cómo va a ser el final? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuáles son los signos de que nos estamos aproximando a esos tiempos? Pero también te digo una cosa, Donny, tu libro va a generar polémica porque ahí habrá gente que se va por la línea radical y dirá que tú estás reinterpretando la verdad. Claro, Y hay mucho radical que va a decir, bueno, no, y además que te metes con los tres radicales, ¿no? me estoy metiendo, sí, con lo más malo de la escuela. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay un momento que sin duda alguna, pues, va a haber polémica. Y eso es bueno también. Eso es bueno porque se discute y se apertura a otras ideas, y a otras formas de pensamiento. Entonces, usted Claro, es está bueno. preparado para eso. Exacto, es bueno porque es bueno desde el punto de vista de que si vamos a discutir sanamente, es bueno, pero ya cuando tú vienes con una pistola, ya no es bueno. No, oh, no, no, no. Son tiempos extraños, por decirlo menos. Y una pasión, y una manifestación de una tesis, alterna a la historia, pues, siempre es, conmocionante en un momento para algunas personas. Entonces, bueno, ahí está la realidad, pero bueno, como siempre, te vaticinamos éxito en tu trabajo y obviamente, pues, de verdad que estamos muy orgullosos, pues, de que un venezolano esté, además de otros tantos venezolanos, esté dando la tónica y esté marcando un rumbo interesante, en este caso en las letras. De verdad que, estamos muy orgullosos de ti, Donny, y sabemos que el éxito te va a acompañar en esta nueva aventura. Muchas gracias, Alan. Y espero que cuando lleguen esos tiempos de conflicto de opinión acerca de la tesis que manejo yo en El hombre que se creía Dios, sepamos manejar este discurso de manera que no ofendamos a nadie, porque la idea no es ofender a nadie, sino hacer también una reflexión, Alan, acerca de cómo nosotros manejamos nuestras creencias y cómo nuestras creencias afectan al mundo. Y Sí, también, como te dije, que tengamos un tiempo de reflexionar acerca de que las cosas que van a venir para el fin del mundo no dependen de Dios, ni van a venir de Marte, ni de Venus, ni del espacio exterior. Dependen de nosotros y van a venir de nuestro corazón. Es decir, como nosotros conduzcamos el mundo, nosotros vamos a saber vivir en paz o no. Hasta ahora, a través de reglas entre Oriente y Occidente, entre Unión Soviética especialmente y China, y Occidente con Estados Unidos a la cabeza, se ha sabido respetar un poco el campo de cada uno, el patio de cada uno, ¿verdad? Ellos allá, nosotros acá. Pero ese hilo es muy delgado, porque las armas de guerra actualmente son muy poderosas. Hay expertos que vaticinan que en una guerra en estos momentos no duraría ni un mes y que dependería de quién tirara primero la bomba. Porque es que nosotros, investigando un poco, me doy cuenta que los países más desarrollados no solo tienen bombas nucleares guardadas en sus zonas terrestres, sino en sus zonas orbitales, que el espacio exterior de la Tierra está dividido ya, ya se repartió y a ti ni a mí nos dieron nada, pero Estados Unidos tiene su espacio donde tiene su armamento y también lo tiene Rusia y China. Y también en el subsuelo, en el océano, hay información de que tienen también armas nucleares, ¿verdad? Estados Unidos cerca de Rusia, Rusia cerca de Estados Unidos, porque el que esté más cerca va a pegar primero. Todas esas cosas que se manejan en secreto y que a veces se convierten en teoría para las películas de ciencia ficción son verdad. Y hay una verdad más allá de lo que nosotros sabemos y de lo que los periodistas podemos investigar, porque incluso es tan delicada esta información que la vida del periodista está en juego cuando se investigan estos temas. Entonces, estas cosas llevan a pensar a que estamos caminando sobre un campo minado en el cual en cualquier momento puede estallar una bomba. Entonces, esta película, fíjate, ya estoy hablando de la película. ajá. Este libro
Trata un poco todo esto. Yo hablo en la película de cómo se manejan las sociedades secretas, el espionaje, los crímenes, la intriga, la geopolítica, las negociaciones entre las naciones, entre Oriente y Occidente. Es decir, no, esto no es un libro de ficción que trata solamente de religión. Esto trata de geopolítica, trata de estrategia militar, trata de negociaciones comerciales, trata de idiosincrasia de los pueblos, de cómo es porque tú tienes que ver también qué hay detrás de la fe de los musulmanes, cómo viven ellos, cómo sienten ellos, cómo ven la muerte y cómo ven la vida, que para nosotros eso es un misterio. Para nosotros nos dicen, no, ellos son terroristas y prefieren morir por Alá, pero tú no sabes cómo se crían los niños allá. No los estoy justificando, por supuesto. Yo solo te estoy hablando de todos los elementos que yo he considerado para hacer esta novela, que no son pocos. Y toda la crítica de lo que han leído en las editoriales de Universo de Letras, que hicieron dos informes editoriales, son muy halagadoras y son muy esperanzadoras de que esto es un bestseller que tengo en las manos y que hace un mes comenzó a subirse en las plataformas en todo el planeta a través de la editorial Universo de Letras, que es del Grupo Planeta. Va a ser online en una primera etapa y dependiendo del comportamiento ya se está evaluando lanzarla en papel, ya incluso está en manos de una editorial tradicional del Grupo Planeta, y dependiendo de su comportamiento también y del alcance comercial que tenga, porque tú sabes que esto también es negocio para ellos, porque de algo tienen que Claro. vivir, también estaría en las librerías en físico. Donny, eso es lo que te iba a preguntar finalmente para cerrar esta entrevista. Un usuario común y corriente, ¿a dónde tiene que acudir para poder leer tu libro? Oye, tú sabes que eso es un tema muy interesante porque cuando yo decidí ya el año pasado que tuve tiempo de retomar, después de 4 años engavetada la- mi manuscrito, lo revisé, lo modifiqué ligeramente y decidí empezar a buscar editorial. Lo envié a no menos de una docena y solo uno me contestó. Se llama Editorial Universo de Letras, que es nuevo, creo que tiene 2 años en el mercado, es del Grupo Planeta y es el brazo online del Grupo Planeta. Es decir, ellos no imprimen tradicional. Y yo no sé si tuve suerte en que ellos están recientemente, relativamente nuevos en el mercado, o que ellos tienen esa política de que revisan todos los manuscritos y que hacen una clasificación. Ellos te lo revisan y te dicen si tiene potencial o no tiene potencial. Yo envié varios, como te dije, no menos de una docena, y a la semana el único que me contestó fue Universo de Letras. Y me quedé sorprendido cuando vi que era del Grupo Planeta, porque tú sabes que, como dicen, esas puertas no tienen ni timbre, Claro. ni siquiera tocador. Es decir, nadie puede entrar allí a menos que solo puedes entrar con invitación personal. Alguien que te invite, un escritor famoso que ya ha escrito con ellos y te recomiende, algo así. Entonces yo vi como que algo sucedía. Entonces yo no sé si fue suerte o es que todos tenemos la posibilidad con este grupo. Con las editoriales tradicionales, eso es un tema muy duro, sí, porque no se trata de egoísmo, se trata de que todos los días ellos reciben cientos de solicitudes y ellos no tienen ni la capacidad física para revisarlo, ni el tiempo, y el negocio se les puede ir de las manos revisando manuscritos que no van a tener éxito. Entonces son muy estrictos con eso. Yo lo que recomiendo es que o empiecen a enviarlo, hagan una clasificación de las editoriales de acuerdo con el perfil de tu obra y a enviar correos muy bien presentados, por supuesto, contándole parte del spoiler para que ellos vean, pero también dejando algo bajo la manga para crearle la expectativa de que tu obra es buena. Y al mismo tiempo que te busques a alguien que de pronto ya haya publicado con alguna editorial, eso no fue mi caso, pero se puede ocurrir también, y que de pronto pueda hacer la invitación, pues como dicen, hacer la invitación para que abran la puerta. Bueno, muchas gracias, Donny. De verdad que ha sido muy interesante conversar entre amigos, porque más que, más que colegas, somos amigos desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Claro, Donny. claro que sí, Alan. Gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu público y de explicar un poco de qué se trata mi obra. Y bueno, estamos siempre a la orden por acá por Boston, tú sabes. Estamos haciendo los seguimientos.